Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los martes a las 6 de la tarde en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo. Por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. En punto de el día 22 de junio. Buenas tardes, amigos y amigas de la Visión Radio. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Alexia? Hola. Y tenemos como invitada en el día de hoy a Ingrid Rodríguez. ¿Cómo estás, Ingrid? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo feliz de estar acá. Bien, un placer tenerte aquí, del tema sobre el que vamos a hablar también, que es el yoga. Hoy tenemos a Ingrid Rodríguez, que es certificada en yoga lineal tradicional en la India, en el Power Yoga, yoga prenatal, yoga restaurativo, yoga para niños, fundadora y directora del estudio Yoga en Lima, Perú, y organizadora del Día Internacional de Yoga promovido por la Embajada de India en Perú. Pero bueno, es importante señalarles que Ingrid, antes de iniciarse en el yoga, tenía una carrera completamente distinta. Era licenciada en estudios internacionales, con estudios de maestría y doctorado en política internacional y derecho internacional. Y de repente, como dice ella en su hoja biográfica, un día decidió buscar su verdadero propósito, que era el yoga. El yoga, dice ella, salvó mi vida. Nunca pensé que después de tantos libros, de tanto análisis y tanto aburrimiento sin sentido, iba a terminar viviendo de, en, para, por y el yoga. Bienvenida, Ingrid. Muy bien. Gracias. Bueno, Gracias. y por supuesto, me imagino que todo el mundo se preguntará, ¿qué es exactamente el yoga? El término yoga, yo sé que significa unión, pero ¿qué es exactamente el yoga? ¿Qué nos puedes decir del término y de los orígenes del yoga y de los tipos de yoga, etcétera? ¿Cómo nos introduce al tema? La manera más fácil es decir que es una disciplina que te ayuda a llevar el día a día con menos estrés y más felicidad. Sería como que lo más práctico, ¿no? Ahora sí te pones así como que bien académico, entonces sí, el yoga en sánscrito significa unión, y la gente cree que es unión del cuerpo, mente y espíritu, pero es como más entender que es la unión de como que un todo, y ese todo también está acá adentro, y lo que está acá adentro está acá afuera, entonces como que somos parte de un todo, entonces como que se entiende en inglés oneness, y pues más o menos eso es yoga, pero como que la parte espiritual o esta parte filosófica del yoga, perdón, como que no todo el mundo, no es tan fácil de digerir para todo el mundo, incluso en mis clases de filosofía algunas veces no entiendo tanto, pero por eso digo que es mejor llevarlo a los términos prácticos y simplemente decir que el yoga es una herramienta, es una tecnología, ciencia, como quieras verlo, que funciona, que la aplicas, sigue sus pasos y funciona. Entonces, yoga igual felicidad. Entonces, Ingrid, pues, así lo veo yo, ¿no? sí, Una disciplina para el bienestar. Sí, dos cosas que te quiero decir, Ingrid. Bueno, somos colegas, además. Hay gente de tu promoción que en estos momentos está mirando a Ingrid. ¿En serio? Sí, así que además Qué nervios. Oscar Hernández me pidió que te diera sus saludos. Ah, sí. Yo también se los retorno, y si lo está escuchando, buenísimo, porque de verdad le tengo gran aprecio y gran agradecimiento. Así es, un gran amigo. Efectivamente, como tú dices, es una disciplina bien importante que intenta armonizar los aspectos de la personalidad físico, mental, emocional, en fin, todas esas cosas, social y espiritual, pero dime, es una pregunta que me he hecho durante mucho tiempo. A ver, ¿cuál será? Tiene que ver con el yoga original, el yoga que está en los escritos.
¿qué se diferencia con el yoga que ahora se está practicando? Entiendo que el yoga fue una palabra que se está utilizando para describir la disciplina, entre comillas, recientemente, pero antes eran básicamente posiciones, las asanas, que era lo que describía pues toda la disciplina. Creo que como si te entiendo, tú dices que antes eran solo posiciones Sí, y ahora no. Sí, es lo que yo entiendo, pues yo no soy un experto en el tema, pero entiendo con las lecturas que he hecho que el yoga era básicamente unas posturas, eran asanas básicamente. Yo entiendo esos términos porque hago una disciplina que tiene algo que ver con todo eso. Okay. Asanas son posturas, pero sí, si supieras que antes, como que en el origen, hace más de 10.000 años, no se consideraba las posturas de yoga como yoga. Más bien el yoga empieza como una filosofía de vida, como de práctica, de comportamiento, ¿no? Y lo único que te decían era que tenías que encontrar una postura cómoda en donde tú pudieras estar tranquilo y hacer meditación. El yoga se asociaba más a un estado meditativo. Y de hecho uno de los sutras más conocidos de Patanjali, que es como, todo el mundo cree que el yoga empezó con Patanjali, que es un sabio de hace como 5.000 años. No se sabe exactamente cuándo nació. Pero Patanjali como que sí compiló todas las escrituras que habían, porque bueno, hace más de 5.000 años no todo estaba así tan ordenado como ahora lo tenemos en internet ni nada. Entonces, uno de los sutras más importantes es que dice en sánscrito Chitti Vritti Nirodha, que significa buscar la sensación de los movimientos de la mente, y eso es yoga. Él define yoga como eso, sensación de los movimientos de la mente, porque los sabios en ese momento, bueno, en aquella época, se dieron cuenta que la mente del ser humano es muy volátil y todo el tiempo estamos como un mono. La mente es como un mono que va de liana en liana, ¿sí? Entonces va cambiando de pensamiento a pensamiento y es muy difícil, cuando uno tiene la mente así de agitada, entrar en meditación. ¿Sí? Imagínate si eso fue hace 5.000 años, ¿cómo será ahora, no? Entonces, todos estos maestros se dieron cuenta que necesitaban una técnica para calmar la mente, entrar en meditación y luego en un estado que ellos llaman de estado de paz, que es el estado de felicidad o de dicha, que en sánscrito es ananda. Entonces, como que el objetivo como más común entre todos los seres humanos es que todos queremos ser felices, ¿sí? Y el yoga es una herramienta para llegar a ese objetivo, sea cual sea tu definición de felicidad. Ahora, yo veo que hay muchas corrientes dentro del yoga. Creo que hay 4 corrientes básicas, pero muchísimas más que se derivan de ellas 4. Y 2 se enfocan más en la parte práctica, en las posturas, etcétera. Y 2 se enfocan más en la parte filosófica, más teórica, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo una persona que se va a iniciar en yoga puede combinar estas corrientes, las teóricas, con la parte práctica, o una persona simplemente en la parte práctica va despertando algunas sensibilidades, inquietudes, etcétera, que después las puede llenar en la parte teórica? ¿Cómo funciona eso, tú que eres instructora de yoga? Sí, enlazando con la pregunta que me había hecho Luis, que por eso les comentaba que como al inicio el yoga se inicia como una filosofía de vida, no tanto como una práctica física. Después, con el tiempo, los maestros como que después de Patanjali, como que buscaron formas de llegar a ese estado meditativo, porque se dieron cuenta que era muy difícil que las personas llegaran y se sentaran y ya estuviesen meditando. Entonces, de ahí, a raíz de eso, se crea todo este sistema de prácticas físicas para preparar el cuerpo y la mente para meditación. Entonces, eso es lo que se entiende actualmente como yoga, que es la parte como que contemporánea del yoga, que es orientado más hacia la parte física. Entonces, eso depende, también es un debate, porque hay gente que se inicia primero con la parte filosófica y los que son bien tradicionalistas dicen que tienes que seguir los principios del yoga,
desde así los llamas, niyamas, que son como conductas internas y externas, y todos los pasos tradicionales del yoga. Y hay gente que dice, mira, no, hay muchas personas, porque el primer principio es ahimsa, la no violencia, y la no violencia comienza con, por ejemplo, ser vegetariano, o sea, no agredir a nadie, ni siquiera a los animales, ni a las plantas, bueno, las plantas sí, pero en general, o sea, tener una actitud de no violencia. Entonces, si es así, mucha gente ya no practicaría yoga porque entonces nadie quiere dejar de comer carne, ¿no? Entonces, carne de origen animal. Entonces, pues, esto es un gran debate. Hay unos así fundamentalistas que dicen, sí, tienes que comenzar por ahí, y hay otros que dicen, no, es preferible que las personas se vayan aproximando a través de la práctica física, entiendan los beneficios que tienen el cuerpo y la mente, y de ahí, poco a poco, la gente como que quiere ahondar más y comienza ya esta búsqueda como más espiritual, ¿no? Y más de conocimiento. Porque el yoga tiene esa fase que es como que es una filosofía de vida, también de conocimiento, la parte académica, también la parte práctica. Y pues eso que tú decías, Eduardo, que hay como, no son estilos, porque ahí están los estilos de yoga, pero también están como algunas las ramas, ¿no? Entonces está el yoga de la acción, que es karma yoga, el bhakti yoga, que es el yoga de la devoción, que se centra más en cantar mantras y más devocional, ¿no? Así, hacer cantos, meditaciones. Está el hatha yoga, que es el yoga físico, que es el de ejecución de posturas, y otro que es el yoga del conocimiento, que es el jnana yoga. Entonces, y el raja yoga también es como yoga, como que más de conocimiento también, parecido al jnana yoga. Entonces, por ahí van las cosas, ¿no? Sí. Realmente el yoga hay que tomarlo como dices tú, como un estilo de vida, y el propio cuerpo en esta vida tan agitada y tan moderna que estamos viviendo ahora, pues evidentemente te va exigiendo nuevas cosas, entre otras, cambiar la alimentación, que es tan importante en todo esto. Te comentaba que de esas etapas por las cuales pasa el individuo que decide no practicar yoga, sino cambiar su estilo de vida, mucho más amigable con su cuerpo y con el ambiente. ¿Cuáles son esas etapas, en primer lugar? Y después, sé que al igual que otras disciplinas, el yoga tiene además una terminología muy importante que te describe todo lo que tú estás, todo lo que tú estás desarrollando. Pero, a ver, ¿qué te refieres con etapas? Cuando tú comienzas a hacer yoga, cuando tú comienzas los primeros entrenamientos, entras como, bueno, aquí estoy, voy a los primeros ejercicios. En la medida que tú vas profundizando, y en algunos casos cuando vas leyendo, te vas dando cuenta que tu vida, tu relacionamiento con el exterior y contigo mismo, ya es distinto con el tiempo. A eso me refería. Cierto. Sí, claro, creo que todos los procesos son distintos y todos los seres humanos somos distintos, y cada quien va viviéndolo según su propia experiencia, ¿sí? Entonces sí, como que lo que más tenemos, lo más tangible por lo que uno empieza es por el cuerpo, ¿no? Cuando te dice estira los brazos o respira. Entonces, sí, la primera etapa viene como la conexión con tu cuerpo, porque se nos olvida que tenemos, o sea, el cuerpo está vivo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hago algunos ejercicios para las manos o los pies, o no, que no son asanas en sí, pero sí son preparaciones para ejecutar otras posturas, y es impresionante cómo la gente los pies los tienen como no tan funcionales, solo los usan para caminar, pero cuando hacen otras cosas no los tienen todos contracturados. Entonces se nos olvida que tenemos pies. Entonces el yoga, esa aproximación viene como que primero ver, ok, tengo esta mano, entonces tú le dices la derecha, la izquierda, entonces la gente está como perdida. Entonces esa reconexión con tu propio cuerpo, con tu mente, que le dices codo y suben la rodilla, entonces te empieza a dar como que te aterriza, ¿sí? Entonces en el aquí y el ahora, el tan cliché aquí y ahora, pero sí, eso es lo que hacemos, porque empezamos a conectarnos con la respiración, con el cuerpo, darnos cuenta de esto, de este flujo de respiración, y poco a poco eso nos va llevando ya después a otros niveles, ¿no? De atención. Entonces vamos desarrollando la atención, el enfoque, la concentración,
Y ya después todo esto nos lleva a meditación y después a estados más profundos de, ya, como le dicen samadhi, que es como un estado ya de iluminación, ¿no? Pero es como que suena muy complicado, hay mucha gente que dice, no, yo no sirvo para eso, yo no sirvo para meditar, yo no me puedo quedar tranquilo. Entonces hay que hacerlo como que más accesible, ¿sí? Y es lo que creo que ha buscado el gobierno de la India, que han buscado eso, ¿no? A través de su política de Estado, llevar el yoga y que de hecho lograron que se reconociera el yoga en las Naciones Unidas como un Día Internacional del Yoga, ¿no? Dándole importancia a esta disciplina, ¿no? Y Y como fue un aporte de la India al el mundo. aporte de la India fue un gran como que logro, porque esa resolución se aprobó, creo que a ver cómo, no me viene la palabra, como que por unanimidad en la Asamblea General, que todos estuvieron de acuerdo en que el 21 de junio, es decir, ayer, se celebre el Día Internacional del Yoga. Entonces, lo que ellos buscan como es que sea accesible a todos y que entender que el yoga te va a hacer bien para tu salud. Y uno empieza primero con la salud del cuerpo, pero ya después vas entendiendo que te va dando salud mental y en la medida que también vas adquiriendo salud mental, el cuerpo también se va sanando. Entonces, es eso, buscar como un estado de bienestar todo el tiempo. Sí, sí, Ingrid, si es tan beneficioso, ¿por qué tanta gente se bloquea en comenzarlo, en practicarlo? Esos casos que tú narras, gente que dice, bueno, eso no es para mí, eso es complicado, ¿para qué voy a perder el tiempo con eso? Inclusive hay gente que hasta lo ve como una religión y le tiene cierta aprehensión. ¿Qué sucede allí? ¿Es un bloqueo mental? Chévere que me preguntas eso porque hay muchos mitos en el yoga. Entonces, la gente dice, no, yo estoy gordo y por ser gordo no puedo practicar yoga. O yo no soy flexible y yo no puedo practicar yoga. El yoga es solo para gays. El yoga es solo para mujeres. El yoga es una religión. Entonces todo esto es una confusión total y yo creo que eso es importante. O sea, les agradezco que me den este espacio porque hay que ir abriéndole los ojos a las personas que no, el yoga es una disciplina, es como practicar kung fu. No tiene religión, no tiene catálogos, nada, es disciplina. Tú lo practicas y tienes unos resultados específicos. Y simplemente te hace sentir bien. Cuando empiezas a practicarlo, pues ya comienzas desde la primera clase. Bueno, eso fue mi caso, que desde la primera clase me sentí muy bien porque algunas veces estamos dudando de tantas cosas del día a día y la cotidianidad nos tiene un poco estresados. Y a mí simplemente en la primera clase yo sentí que estaba bien, que no me importaba si tenía casa, si no tenía casa, si tenía esposo, si no tenía, si tenía hijos, si no, sino que solo por existir ya yo estaba bien. Entonces eso para mí fue un gran... Y sobre todo que yo venía ya de este ambiente de la Cancillería que te hacen sentir que no eres nadie porque no estás con cierto estilo de pensamiento. Sí. Entonces... Cuéntanos. Aunque uno no quiera, te baja la autoestima. Entonces a mí el yoga, por eso yo digo que me salvó, porque eso fue lo que me hizo como que ya cambia la frecuencia y de otro lado. Sí, cuéntanos un poquito eso, Ingrid, cómo, digamos, fue ese primer paso de transición. ¿Alguien te invitó, tú tenías curiosidad, tú te inscribiste en una clase? ¿Cómo fue ese primer contacto con el yoga? Yo siempre fui como muy existencial, ¿no? Muy desde como que de la adolescencia, siempre estaba preguntándome quién soy, por qué vine al mundo, cuál es mi misión en la vida, cuál es mi propósito. Y tengo escritos así de como de cuarto año de bachillerato, así, y no sabía, ¿no? Como que me sentía perdida, como que algunas veces no me sentía que encajaba. Entonces, bueno, siempre como buscando, ¿no? Respuestas. Y como que el yoga siempre me llamaba y quise practicarlo y casualmente que en el gimnasio donde yo iba había clases de yoga. Entonces yo me enganché por la parte física al principio. Y bueno, eso fue en el 2001. Y después ya yo entré en la Cancillería por concurso de oposición, era tercer secretario. Óscar Hernández era mi jefe. Y lo que me hacía mantenerme un poco centrada dentro de tanta locura que hubo, porque yo estuve entre el 2002 y el 2007, y ahí pues todo el tiempo habían bombas lacrimógenas, toda una revuelta. Y aparte de todo esto, internamente también había mucha persecución, ¿no?
persecución por estar en contra del gobierno. Incluso a mí me publicaron en unos emails anónimos que éramos traidores a la patria, nos publicaban en las carteleras. Entonces había mucho como que acoso en ese sentido, persecución mental. Y yo pienso que ya yo me iba a volver loca, porque entonces empiezas a dudar hasta de la persona que tienes al lado, tu compañero con el que te tomabas el café a las 3 de la tarde. Entonces ya no, cuidado, a él no le digas nada porque él seguro le va a decir y no sé qué. Entonces seguro ten cuidado con todo lo que haces, lo que firmas. Yo no firmaba, pero todo había que estar así paranoico, y yo dije, no, yo no puedo con esto, yo no soy espía rusa, no nací para ser espía rusa, no puedo estar de doble agente, yo me voy. Y entonces ahí sí decidí irme a hacer un doctorado. Después lo dejé por la mitad, y cuando regresé a Venezuela sí dije, no, yo voy a hacer algo. Lo que me mantenía así como que eran mis clases de yoga, como que sí, sal de tu casa, haz algo, busca algo que hacer, era la clase de yoga. Tanto así que busqué hacer un profesorado de yoga, pero no porque quería ser profesora de yoga, sino porque quería avanzar en mi práctica. Entonces de ahí fue que me vine a Lima, hice un profesorado. Después ellos me invitaron a donde hice el profesorado a dar clases, y por ahí todo comenzó. Esa es como una breve historia de todo lo que pasó. Sí, la verdad es que la Cancillería no es un lugar fácil. Ahora es más difícil que antes, y te lo digo porque yo estuve en la Cancillería durante 32 años. Sé lo que es eso. Entonces, un privilegio, no, pero tuviste el privilegio. Uy, ahora me siento mal por estar tuteando, ¿no? Porque debería ser señor embajador. No te preocupes. Yo me llamo Luis. Ese fue el nombre que me dieron al nacer, Luis Alfredo. Y no lo pienso cambiar por un rango que te pone otra persona o no. No, mi nombre es Luis, seguirá siendo Luis. No hay otro. Pero bueno, realmente la experiencia de yoga es una cosa interesante. Yo no sé, Eduardo, si te había comentado, yo tengo una gran amistad que es médico, es una dama con una de esas especialidades médicas que son realmente especialistas en el corazón. Entonces, ella además un buen día decidió hacer karate y se lanzó a hacer karate y llegó a ser tercer dan en karate. Y fue alumna de Sato, del Shoko Sato. Y un buen día, así como decidió hacer karate, dijo, esto es demasiado violento. Te estoy hablando de 20 años haciendo karate. Mi camino está por el yoga. Y hoy es una gran maestra de yoga. Ingrid, una pregunta. La gente me imagino que dirá, bueno, pero ¿cuáles son los beneficios del yoga? Quien no conoce o quien no lo ha practicado, se hace esa pregunta. Específicamente, ¿cuáles son los beneficios del yoga? Y tú decías hace un rato en el bloque anterior que casi que desde la primera práctica ya comienza a verse un resultado. Y aprovecho y te pregunto también, ¿cuánto es el tiempo ideal que debe dedicarle una persona a la práctica del yoga? A ver, los beneficios sí son infinitos, en mi opinión, pero se podrían resumir que, a ver, uno siempre tiene que buscar un nivel óptimo de energía, un estado óptimo de energía. ¿Y uno cómo obtiene la energía? Por respiración, por movimiento y por alimentación, ¿sí? Entonces el yoga ya te da dos, ¿sí? Respiración y movimiento. De ahí empiezas a cambiar tu estado tu estado de ánimo, o tu nivel de energía comienza a aumentarse o a mejorarse, porque empiezas a respirar mejor y a moverte. Entonces, siempre, porque por la vida contemporánea casi todos estamos en una computadora con los hombros encogidos, sentados en una silla, nunca nos sentamos en el suelo. Entonces, como que las articulaciones están cerradas y el cuerpo está cerrado. Y de hecho el corazón está como cerrado, ¿no? Entonces, cuando empiezas a practicar yoga, empiezas a crear apertura en el aparato óseo músculo esquelético, y empiezas a soltar, ¿no? Cuando empiezas a soltar los hombros, a abrir, a sentir esta sensación de libertad, ¿sí? Entonces, eso va también llegando a la mente. Y cuando tu cuerpo se relaja, la mente se relaja.
Y cuando la mente se relaja, el cuerpo se relaja. Entonces, solamente por el hecho de respirar mejor, así como que 2 más 2 son 4, entonces si tú respiras mejor, te llega más oxígeno al cerebro. Si tienes más oxígeno en el cerebro, pues tu sistema nervioso funciona mejor, el corazón, los pulmones. Entonces ya por lo más básico, solo con respirar mejor, ya tienes un beneficio. Ahora, de ahí puedes adquirir balance, fuerza, flexibilidad. Hay gente que hace yoga solo para tonificar porque te salen músculos. Entonces ya depende del interés de cada quien, ¿no? Y se me fue lo que les iba a decir. Entonces, El tiempo. Sí. el tiempo. Exacto, el tiempo también depende de cuánto tiempo tengas tú para practicar. O sea, si te pones bien tradicionalista, fundamentalista, se supone que los yogis deberían hacer yoga todos los días, porque eso se llama sadhana, que es tu práctica diaria, que es disciplina, porque tú vas a alcanzar como esta cesación de las fluctuaciones de la mente con la práctica y con la repetición y el enfoque en una sola cosa. Entonces tú te enfocas en tu práctica todos los días. Pero eso si tú eres un yogi de cueva, pues puede ser, pero hay gente que no tiene tanto tiempo, entonces pues siempre, aunque sea una sola vez a la semana, es mejor que nada. Y aunque sea 20 minutos, 15 minutos, es mejor que no hacer nada. Ese es como que el gran lema. No hacer nada es lo peor que puedes hacer, entonces haz algo. Si no es yoga, pues también puedes hacer otra cosa, pero haz algo. Sí, entiendo que uno de los principales descubrimientos que tienen los alumnos es, al principio, es lo mal que respiran, ¿no? Y que prácticamente la mayoría de las personas respiramos mal y tenemos que educarnos como aprender a caminar de nuevo o aprender a respirar de nuevo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, el tema de respiración? Sí, mira, tú ahorita estás respirando, bueno, todos estamos respirando y no estás consciente de que estás respirando, lo estás haciendo automático, ¿sí? Y creo que la naturaleza es sabia y lo hicieron automático porque si no, si dependiera de nosotros, ya lo hubiésemos postergado y estuviéramos muertos. Pero se supone que cuando te sientas y comienzas a estar atento a tu respiración, ahí te vas haciendo más consciente. Cuando eres consciente de tu respiración, que al final la respiración es energía, puedes dirigir tu energía y canalizarla hacia donde quieres ir, ¿sí? Entonces no solo te haces consciente de tu respiración para agrandar la caja torácica o para hacer, no sé, tener más oxígeno en el cerebro, sino que tú puedes canalizar esa energía. Y cuando canalizas tu energía, ahí va tu enfoque y desarrollas enfoque, concentración y estado de presencia. No estamos distraídos pensando que, por ejemplo, yo estoy acá y tú estás pensando en que el mercado, el futuro, el coronavirus, lo que sea. No, si estamos acá es como que en este momento piensa en esto y que tu mente esté ordenada. Y así tienes como que tienes la facilidad de alcanzar objetivos de manera más rápida y enfocada, ¿sí? Porque a donde va tu atención, va tu energía. Y siempre en yoga decimos que lleva siempre a tu mente donde quieres que tu cuerpo esté. Entonces, si siempre todos los grandes proyectos de la humanidad, hubo una persona que primero lo visualizó y luego lo ejecutó. Entonces la energía primero comienza acá visualizando y ya, después tú diriges tu cuerpo y todos tus esfuerzos hacia eso, que antes ya proyectaste o envisionaste. Ingrid, hablaste de que habían varias corrientes del yoga, incluso nos nombraste algunas, y para la próxima, para el próximo segmento, después de venir de la siguiente pausa, nos gustaría que nos hablaras de eso, de cuáles son las corrientes, qué significa cada una de esas corrientes y sobre todo para aquellos que somos realmente ignorantes del tema, para aquellos que en mi caso pues yo conozco muy poco, excepto por amigos que tengo que son realmente fanáticos de yoga, pero ¿cuál de esas prácticas recomendarías tú desde un comienzo? Vamos a una pausa y ya regresamos. Faltan 5 minutos. Tengo el reloj malo entonces. Entonces, Ingrid, dele. Bueno, sí, o sea, las corrientes, como decía, son como que la corriente de la devoción, la devocional,
la del yoga físico, la yoga del conocimiento, en fin, la de la acción, que es el servicio, karma yoga. Pero realmente, y eso, dentro del yoga físico, creo que es la pregunta va por ahí, como dentro del yoga físico hay muchos estilos, que no son las corrientes de yoga, son como distintos estilos de yoga. Entonces, todo eso se llama Hatha Yoga, que es el yoga físico. Y hay como que dos grandes, por decirlo así, corrientes o paraguas, ¿no? Como, que son el yoga dinámico y el yoga, por decirlo así, estático permanente, ¿sí? Entonces, dentro de cada uno de estos dos paraguas hay muchos estilos. Entonces, el yoga dinámico quiere decir que uno sincroniza el movimiento con la respiración y es una práctica fluida, no paras en toda la práctica y es una respiración, un movimiento. Inhala, subes, exhala, bajas, inhala, subes, exhala, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. Y es un yoga como un poco más, como que demanda un poco más de resistencia y preparación física. Por eso es que también de ahí han surgido muchos estilos que son más como fitness, el fitness del yoga. Y en el otro paraguas está el yoga como que más permanente, entonces te quedas como 5 o 6 respiraciones en cada postura, entonces trabajas más la alineación, permanencia, conciencia de la respiración. Al final en todos hay que estar conscientes en la respiración y eso se va desarrollando poco a poco con la práctica, ¿sí? Ingrid, pero disculpa un paréntesis, yo me pregunto, ¿tú eres instructora de un tipo específico o de varios tipos específicos y lo adaptas al alumno? O también me pregunto, un alumno que se va a iniciar, ¿cómo sabe cuál es el mejor sistema que debe seguir, el que más le funciona de acuerdo a su personalidad? Sí, mira, por ejemplo, yo soy certificada en Power Yoga. Y Power Yoga, como su nombre lo dice, es bien power, ¿no? Así como yo hacía una disciplina bien fuerte. Y era el estilo que yo practicaba en Venezuela también. Pero después me di cuenta con otros estilos de yoga que son más pausados y que son más relajados y me permitían a mí también estar más consciente del momento presente. Entonces, eso depende del gusto de cada quien y también del humor que tengas en el momento. Hay veces que yo me siento así como que ya, sí, quiero full power, voy a hacer un yoga así en hit así, y hay veces que no, quiero estar como que... Más Y meditativo. eso también depende de la persona. Hay personas que dicen, yo no puedo estar tranquila en un yoga pausado, me desespero. Y hay, al contrario, hay gente que dice que el yoga pausado no le va bien. También depende de la edad, por supuesto. Entonces ya, si es más de adulto mayor, prefiero un yoga más pausado, aunque no siempre. No siempre, hay Y porque excepciones. tengo alumnas que son un poco adulto mayor y que les gusta un yoga bien intenso, ¿sí? Entonces, todo depende de los gustos. Y para empezar, también depende de la condición y del gusto. Por eso yo siempre les pregunto, ¿por qué estás buscando yoga? Entonces me dicen, no, porque me duele porque tengo hernia en la cervical, en la lumbar, o porque el doctor me recomendó porque estoy sufriendo de gastritis por el estrés, o tengo algo en los ovarios, o sí, quiero porque me interesa la parte filosófica del yoga. Entonces yo les pregunto, ¿por qué estás buscando? Y de ahí les puedo recomendar cuál es el mejor que se adapta. Aunque yo ahora, como estoy dictando online, como que hago una combinación de un poquito de cada cosa para que se adapte a todos, pues, a menos que sean clases particulares que también. Sí. Si es que es una persona que necesita una atención especial, ¿no? Y para comenzar, hay escuelas de yoga, hay como corrientes y escuelas de yoga que sí tienen como niveles de principiante y vas pasando y tal. En el yoga o sea, los estilos que yo he estudiado, no. O sea, todos estamos con todos y cada quien va avanzando según sus necesidades y sus capacidades. Y yo les voy dando opciones. O sea, si tú quieres, te quedas aquí. Si tú quieres, te quedas acá. Si quieres ir más allá y si quieres ir más allá y ya después haces todo lo que quieras, ¿no? Entonces le vamos dando opciones y no ha ido como que tú eres más avanzado ni yo soy menos avanzado. Entonces, uno de mis maestros decía que la postura más avanzada en yoga es la que se hace, no es la más acrobática, sino la que se hace con mayor presencia. Entonces, no importa cuán flexible eres, y porque tú puedes ser gimnasta olímpico, pero eso no es yoga. Claro. Entonces, es más de cuando tú estás concentrado en tu respiración y haces tu práctica con enfoque. Entonces, claro, eso es estar avanzado en yoga. Mira, Ingrid, por aquí te manda saludos
el embajador Carlos Ríos Carbay, que te está viendo. Ah, Te manda también saludos Claudia Oriarzó Asensio, desde saludos para Chile, todos también. desde Punta Arenas. Ah, Claudia, sí, sí, sí. Así Punta es, Arenas. Ella está, así es. es que yo estoy metida también en un movimiento súper bonito que se llama El Telar de los Sueños y el Mandala en Espiral, el Linaje en Espiral. Y ella es de Argentina y nos conocimos por ese movimiento, que es un movimiento de abundancia. Y ella, por supuesto, me dijo, algún día ven a Punta Arenas. Y yo sí, cuando revisé dónde queda en el mapa, Punta Arenas queda así como allá con el pingüino de más abajo del Polo Sur. Y yo dije, Es el wow, lugar ni más siquiera me seco del imaginaba mundo. que había gente ahí. Y Sí, resulta que sí, hay gente sí y hay. aparte hay bastantes venezolanos también. Así es. Ingrid, quería hacerte ahora una pregunta vinculando el yoga con la meditación. Practicando el yoga, pues se medita también, pero ¿cuál es la vinculación que hay cuando ya pasas a dedicar más tiempo a meditar que a hacer movimientos particulares con el yoga? Como les explicaba antes, o sea, el método del yoga físico se desarrolló porque estos maestros se dieron cuenta que no era tan fácil llegar a este estado meditativo. Entonces se crea todo este sistema de apertura del cuerpo y entonces para preparar a la mente para meditación. Entonces, como que el orden, pero que no tiene que ser así, no es muy rígido tampoco, ¿no? Es como que lo que le funciona a cada quien. Entonces, pero sí se supone que el orden es asanas, pranayamas, que son técnicas de control de la respiración, concentración, atención, concentración y meditación. Y ya después samadhi, que es como eliminación. Entonces, uno prepara el cuerpo primero porque es muy difícil que tú te sientes, quieras meditar y te duele la cadera o te duele la lumbar. Entonces, uno comienza a preparar el cuerpo, a abrirlo. Ya después haces técnicas de respiración, porque eso te ayuda como que obviamente a oxigenar más el cuerpo y a dejar la mente un poco más tranquila. Y después ya meditar, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Que cuando tú bajas la frecuencia de tu respiración, baja la frecuencia de tus pensamientos. Y cuando baja la frecuencia de tus pensamientos, tu mente se serena, se aclara y se enfoca. Y cuando esto sucede, tienes una mejor gestión de tus emociones. Entonces, hay una relación directa entre la respiración y la mente. Entonces, por eso es fundamental la respiración consciente, porque como te decía ahorita, ahora estamos respirando, pero no estamos conscientes de lo que lo estamos haciendo. Y cuando ya empiezas a estar consciente, puedes controlar tu respiración. Entonces, bajas el ritmo de tu respiración, ya no respiras agitado, sino que respiras cada vez más pausado, en tiempos más largos, en intervalos más largos, y eso hace que en tu mente ya el espacio entre pensamientos no es así, sino que se va haciendo así, 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 y uno va encontrando acá en el espacio de silencio entre un pensamiento y otro, esa como que paz que uno busca, ¿no? Es también como en la música que hay espacios de silencio, porque si no fuese ruido todo el tiempo, ¿sí? Entonces son los silencios los que le dan como el contenido en la música, y también en la escritura, pues hay separación de palabras, porque si no fuese, no tendría sentido. Sí, casi Entonces, que ese estar consciente de la respiración es uno de los actos de estar más presente, ¿no? Más consciente de sí. que uno está con vida, ¿no? Que uno está vivo. Sí, porque en la medida en que crecemos, se nos olvida estar presentes. Si tú ves a un niño no está pensando, ay, ¿cuál color agarró? El rojo. No, tenía que haber agarrado el rojo, no el verde, porque el verde es mejor, porque me cae mejor, porque no sé qué, no, ¿para qué hice esto? No, el niño no está reprochándose ni cuestionando nada, simplemente está ahí disfrutando, viviendo plenitud. Entonces, eso es lo que deberíamos buscar, porque se nos olvida eso y estamos, suponte que estés haciendo algo, pero estás pensando en otra cosa, alguien te llama y se te olvida dónde dejaste la llave, o sea, siempre estamos distraídos. Y el yoga nos ayuda como que a aterrizar eso. Cuéntame una Porque cuando cosa, te distraes es cuando te estresas y pues eso es lo que no queremos, vivir estresados. Ingrid, ¿hay una relación entre el yoga y los mandalas? ¿Y cómo? Los mandalas, entre el yoga y los mandalas.
¿Cuál es ese vínculo? Sí, sí, el mandala es normalmente como una circunferencia o también pétalos que van de adentro, tiene como dos acciones, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿sí? Y se usan como técnicas también para meditar. Entonces tú puedes meditar cantando mantras, repitiendo o pintando, y entonces, porque siempre lo que buscas es centrar tu atención, lo que estamos hablando, que tu mente no esté en 1000 cosas al mismo tiempo, sino que estés enfocado en una sola cosa. Y el mandala te da ese enfoque, ¿no? Que estás en círculos yendo de afuera hacia adentro, en círculos y yendo a la parte, como que al dhyana, que dhyana es justamente así como Diana, cuando tú le das tiro al blanco, también en meditación esta parte de dhyana es concentración y meditación. Y los mandalas te sirven para encontrar eso, ¿no? Como calma, y hay mucha gente que medita pintando mandalas. En este momento, ¿cuánto tiempo dedicas tú a meditar en el estado actual de avance que tienes con el yoga? No, como te decía, yo no me considero avanzada. Estoy ahí. Claro, no avance en superioridad, sino en tiempo que ya... Sí, no, pero te voy a decir sinceramente, en lo que algunas veces me permite la vida cotidiana, porque yo soy mamá de una niña de 3 años, entonces yo ya entendí que para poder meditar y para poder hacer todo lo que yo quiero, tiene que ser antes de las 7 de la mañana. Entonces, trato algunas veces de levantarme a las 5:30, que no puedo, pero voy trabajando en eso, como retrocediendo 1 minuto cada día. Entonces sí, me levanto a las 6 y hago la meditación, practico un poquito de yoga, no tanto, después salgo a correr y ya, y algunas veces no me da chance porque ya se despierta y ya no puedo. Entonces tiene que ser así como, trato de hacerlo todos los días, pero es lo que hay que fluir con lo que es, ¿no? Ingrid, estamos muy cerca del final del programa, pero antes de que te nos vayas, dale una recomendación de vida a la gente que nos está escuchando desde el yoga. Mira, energía es igual a salud. Ausencia de energía igual enfermedad. Si tú tienes una vela y le quitas el oxígeno, se apaga. Si tú tienes un estanque donde no hay movimiento, donde hay agua estancada, pues se mueren todos los peces, ¿sí? Nosotros somos, creo que 80% estamos constituidos de agua, ¿sí? Y necesitamos darle movimiento a nuestra agua y necesitamos energía, ¿sí? Y yo pienso que para mí, no todos somos iguales, pero la mejor forma de obtener energía es a través del yoga, porque como les decíamos, como comentábamos, tú puedes correr, puedes hacer spinning o puedes hacer cualquier disciplina física, pero ahí no estás consciente de tu respiración, que es lo que diferencia el yoga del ejercicio físico. ¿Sí? En el yoga te vas haciendo cada vez más consciente de tu respiración y eso te va llevando a niveles ya no solamente del cuerpo físico, sino otros niveles, como decíamos, de la mente. Entonces, pues a mí me sirve y es algo que sirve y así como que es ciencia, para mí es ciencia. Ingrid, un practicante de yoga, ¿qué alimentos debe evitar? Bueno, yo podría decir que la carne, yo no como carne desde hace como 20 años. He tratado de ser de todo también, he tratado de ser vegetariana, vegana, yo no soy fundamentalista. Entonces, pues bueno, algunas veces sí, trato de no comer en mi dieta diaria ninguna carne de origen animal, pero algunas veces como pescado. Entonces sí, ahí voy por mi culpa, por mi gran culpa, pero bueno, poco a poco hasta que ya logre ese nivel ya de que sí, de renunciación, de que no voy a comer nada de carne. Pero lo que yo no hay que imponerle nada a nadie, o sea, eso cada quien lo va sintiendo y lo va dejando como quiere, pero realmente no deberías comer, si estás bien alineado con los principios del yoga, pues todo empieza por ahimsa, que es la no violencia. Entonces, sí, pues yo recomiendo, realmente es tener una alimentación consciente, ¿sí? Entonces, lo más vegano que puedas, en la medida de tus posibilidades, y pues, ya que esto no es tanto de yoga, ¿no? Porque el veganismo, hay gente que es vegana y no practica yoga, pero es porque la leche no está bien, y el queso, y bueno, ya todo, eso ya es otro tema que es de alimentación. No, y quizás vale la pena ya... Pero ciertamente sí, mis alumnos me han dicho que cuando dejan de comer carne, o por lo menos han disminuido el consumo de carne, por lo menos de vaca,
se sienten que están menos pesados, que el cuerpo les pesa menos y que la mente también. Qué bien. Yo creo que también es importante aclarar de que no importa tu creencia religiosa, perfectamente puedes practicar el yoga, ¿no? Es como kung fu, es como karate, es como ballet, o sea, es algo que te da movimiento y te da conciencia. No está asociado a ninguna religión. Así es. Luis. Bueno, yo no tengo más preguntas, solamente agradecerle este momento que nos has dado, nos has permitido, Ingrid, y bueno, los micrófonos de La Visión Radio y de Séptimo Laberinto están a tu disposición. Esto es algo que hay que profundizar más y hay que hacerle ver a la gente. Si quiere vivir bien, en armonía consigo mismo, necesariamente tiene que recurrir a esas prácticas. No hay otras. Definitivamente, exacto, es buscar cosas que te hacen sentir bien. Y algo súper importante antes de que nos vayamos, que el yoga lo puedes practicar en tu casa, no tienes que salir, o sea, es algo que tú en un espacio muy pequeño, con un mat de yoga, puedes hacer yoga y no necesitas tanta parafernalia para hacer yoga, ¿no? Entonces es sencillo. Aunque sí es importante la guía para las posiciones, ¿no? Porque no sí, hay muchos videos en internet que yo, la verdad, hay que tener cuidado cuando se practica sin saber nada y ir a internet porque te puedes lesionar. Y eso sí, yo tengo ese principio de que está prohibido lesionarse. Es lo único que está prohibido en mi clase, lesionarse. Entonces yo sí me enfoco bastante en la seguridad, en la práctica. Y pues eso. Si cualquier cosa me pueden contactar cuando quieran. Seguro, datos de contacto tuyo, Ingrid, para el que quiera tener clases virtuales contigo. Por Facebook tengo mi fanpage, es InYoga. Ok. InYoga Perú. InYoga Perú. En Instagram, @in_yoga. Y no sé, mi WhatsApp será. También. Muy bien. Compartir. Gracias, Ingrid. Fue un placer entrevistarte, tenerte en el programa con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Alexia. Gracias, Eduardo, por la invitación, al embajador Luis Velázquez. Y bueno, saludos a Luis. Gracias, encantadísima. Gracias, Alexia. Muchas gracias, Alexia. Los invito, por supuesto, a una clase cuando quieran, ¿no? No se van a faltar. Seguro que sí. Edgar Rivas, de Perú, te está mandando saludos. Ay, qué linda. Un venezolano que vive allá, colega también. Bien. Un abrazo para todos. Gracias. Chao, gracias. Chao.